La idea es que resuelvan este ejercicio, un ejercicio adicional, y luego de unos minutos ustedes pueden empezar ya la presentación de los ejercicios que habíamos hecho en el taller, ¿sí? Para ver cómo estos quedan resueltos. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, el ejercicio que tenemos ahora es bastante simple. Habíamos hecho algo parecido. Y lo principal es ahí considerar que la función de onda del sistema es antisimétrica. Entonces ahí tienen dos opciones. La una es combinar la función orbital con una función, digamos, simétrica, sería con los tripletes, ¿sí? Porque los tripletes son simétricos, es decir, con los dos espines hacia arriba. Y la función orbital en ese caso debería ser antisimétrica. Entonces, antisimétrico con simétrico me da antisimétrico la función de onda total. Esa sería una opción. La otra sería combinar con una función de spin antisimétrico, es decir, con un singlete. Los singletes spin arriba abajo son antisimétricos. Entonces, en ese caso, la función orbital debería ser simétrica. Y podrían tomar la función más simple, que sería el producto de las dos funciones de cada electrón, que es una función simétrica. Entonces, quizás vamos con el segundo caso, ¿sí? Vamos a considerar esta combinación con un singlete, ¿sí? Y de ahí vemos cuál es el estado fundamental. Ujú. O sea, básicamente es repetir el ejercicio último que hicimos, me parece. Ujú. Sino que está enunciado de otra manera, dejando cierta libertad. Bueno, entonces, con esa dirección trabajemos en este ejercicio estos 7 minutos que restan hasta las 11:30, y de ahí pueden empezar con la exposición sobre los ejercicios anteriores que se hicieron en el taller. Bueno, ya sabemos, ¿no? Cuando hay estos problemas de audio, ustedes me avisan, y la solución que ya la hemos hecho en veces anteriores es reiniciar mi computador. Así ya se puede escuchar. Entonces, si nosotros decidimos que la función de onda eh, orbital sea antisimétrica, perdón, simétrica, y la función de spin sea antisimétrica, entonces la función total es antisimétrica. En ese caso, nosotros podríamos mm, considerar que los dos niveles, el nivel fundamental, más bien dicho, es ese nivel más bajo con n igual a 1 sería. Este nivel debería llenarse con dos partículas, ¿sí? Ya que el spin es un spin de un singlete. Entonces, en el singlete, una partícula tiene el spin hacia arriba y la otra hacia abajo. Entonces, el nivel más bajo, el nivel fundamental, es el nivel de menor energía, con dos partículas, una partícula arriba y la otra abajo, que no va en contra del principio de exclusión de Pauli. Entonces, construir la función simétrica es fácil, porque sería simplemente 1 sobre raíz de 2, la función psi 1, bueno, serían dos, la psi 1 y la psi 0, ¿no? Más psi 0 y psi 1. Sería ese el caso, ¿no? Eh, bueno, podría ser así, o si no, simplemente multiplican las dos funciones de onda. Esa es otra opción. La del spin ya estaría dada. Bueno, y la energía es la suma de las energías del estado más bajo, de cada partícula.
Bueno, entonces, ¿lo pueden hacer o no? Sí, sí, profe. Sí, ¿no? Ujú. Bueno, a esto es lo que me refería. Aquí les voy a mostrar. Bueno, este es otro ejercicio, pero en últimas es algo así que se tiene que hacer. Sí, entonces ustedes tienen aquí la función de onda del estado fundamental. Entonces, la función de onda del estado fundamental de una partícula por la función de onda del estado fundamental de la otra partícula. Esta es una función simétrica, ¿sí? Orbital. Y eso multiplicamos por la función de spin del singlete, ¿sí? El singlete, el uno tiene el spin hacia arriba y el otro es el spin hacia abajo. Entonces esto y aquí, simplemente poner en función de las funciones de onda individuales que ya se tienen de un electrón en una caja tridimensional, en una caja de potencial tridimensional. ¿Sí? Esta solución es la que estamos pidiendo, nada más. Profe, está muteado, creo. Oye, ¿ahí me escucha? ¿Sí? Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces decía que esta función es la que estamos buscando, esta psi0, que está conformada por una parte orbital, que es esta de aquí, y el singlete que acabamos de definir. Entonces el singlete es con el spin arriba y el spin abajo. Y las dos partículas pueden estar en su estado fundamental. Aquí están las dos partículas en su estado fundamental. Entonces, no es exactamente lo mismo porque tenemos otro potencial, el potencial de la caja en el, de un electrón en la caja esta tridimensional de potencial. Entonces hay que reemplazar las funciones que corresponden al estado fundamental de cada partícula. Pero esta es la solución en últimas la que estamos pidiendo, ¿sí? Aplicado al electrón en la caja a los electrones en la caja de potencial tridimensional. Bueno, eso sería. Entonces solo hay que reemplazar y tendríamos ya. Y la energía es la suma de las energías de los estados fundamentales. Bueno, eso sería en últimas. Entonces, ustedes van a terminar este ejercicio. Es bastante simple, es parecido al que ya habíamos hecho. Y ahora vamos con las exposiciones de ustedes. Sí, nos quedan unos 25 minutos que podrían presentar los ejercicios que ya resolvieron anteriormente. Entonces, el ejercicio lo terminan luego y pasemos a las exposiciones. No sé si pueden presentar sus ejercicios. Ahí se ve. Sí, se ve ahí. Pero me parece que este era el primero que nos puso. Sí, No me acuerdo bien el enunciado, pero me a parece ver, que era comprobar que le puedo poner el enunciado. Si me deja compartir, le pongo el enunciado. A ver, entonces nosotros teníamos, a ver, ahí están los enunciados. Estos son, ¿no? Entonces, claro que los estados de Bell son vectores propios del producto de las matrices de Pauli. Es lo que dice. Ya, ya, entonces hagamos eso. a ver, entonces ya estos son los estados de Bell, que es igual, son estados binarios, digamos. Estas son las matrices de Pauli, entonces, bueno, vamos al espacio grande, al espacio tensorial. Para demostrar que son estados propios, habría que evaluar cada estado sobre cada operador. Entonces, empezamos primero sobre el eje X. Calculamos el operador asociado matricialmente a
a la componente en X de la, o sea, la matriz de X de Pauli, digamos. Entonces empezamos con el primer estado, que es el 0, 0, el 1, 1, que, o podría ser up, up, down, down, como sea. Entonces, matricialmente corresponde a un vector de 4 filas con 1 en la primera fila y 0 el resto. Y, y en el otro caso sería 1 en la última fila y 0 el resto. Entonces, aplicando el matriz obtenemos este resultado y vemos que este es el down down y este es el up up, o sea, lo único que han cambiado es el orden y como se están sumando los dos no hay problema y vemos que aquí se obtiene que es un vector propio con valor propio 1. Ujú. Sí, está muy bien. Hacemos lo mismo para los siguientes estados. El siguiente estado en lo que se difiere, en lo que difiere del primer estado es en el signo. Entonces el razonamiento es el mismo y obtenemos igual que si es estado propio con valor propio menos 1. Vamos para el siguiente estado, que este ya es una combinación del, digamos, 1, 0, 0, 1 o up, down, up, sumados como el estado triplete. Y entonces volviendo a aplicar, obtenemos igual que se invierten, digamos, los vectores, pero como están sumados está igual. Y se cambia el orden, mejor dicho. Entonces igual obtenemos que es un estado propio con valor propio 1 y lo mismo para el estado 4. Ujú. Ya, Muy bien. luego ya vamos al eje Y. eh, igual también se cumple. O sea, aquí ya me faltó pasar el resto de estados, pero Es lo pues, mismo, sí. ajá. Ujú, Igual en el eje Z ujú, también se sí, cumple. Ok. de acuerdo. Sí, en realidad eso está muy bien y bueno, habría que poner los enunciados para que puedan orientarse los demás compañeros. Y como esto vamos a colocar en el OneDrive, en la carpeta esta donde dice talleres, ahí pueden revisar estas resoluciones, por eso es bueno que se pongan los enunciados. Pero está muy bien, sí, perfecto, sigamos. Ya, en este era, me parece, el ejercicio 3 que vi que comprobar cuál es la probabilidad dado. No sé si le puedo Ujú. poner el enunciado a usted. Sí, le pongo el enunciado. Ujú. Entonces, en este ejercicio se dice que dados los objetos cuánticos Q1 y Q2 en esas bases, en sus bases, eh, el estado inicial es tal y calcular la probabilidad de medir Q1 en lambda. ¿Sí? Se dice cuál es la probabilidad de medir Q1 en el estado lambda. Ujú. El estado inicial es un estado compuesto, ¿no? Por phi, psi. Ujú. Ese es el ejercicio. Bueno, entonces, veamos. Ujú. Bueno, igual aquí entonces estaba en el, no, me parece que estaba en el estado Q1, o sea, en la base de Q1, ¿no es cierto? Sí, Pertenecía a Q1. ese espacio, que Ujú. era la base phi. Entonces, bueno, expresamos como una combinación lineal de esa base. Eh, luego teníamos que el estado era de esta forma. Y a mí aquí me parecía que, o sea, no encontré una manera como que para que tenga sentido, pero porque de alguna manera aquí esto es como un número, ¿no? Y acá Ajá. estoy sumando, o sea, aquí estoy sumando vectores. Entonces, o sea, no tengo bien la notación ahí, pero, o sea, lo que intenté era proyectar básicamente. Ujú. Entonces, o sea, proyectando sobre esta base, tenemos como son, suponemos que son bases ortogonales, ¿no? Entonces tenemos una delta de Kronecker de las bases y obtenemos básicamente este coeficiente y luego habría que proyectar sobre esta otra base y Ujú. obtendríamos me parece que unas sumatorias al cuadrado aquí. Ujú.
Sí, pero Pues, me- ¿cómo tiene Brian? ¿Lo tiene por ahí? Sí, sí, porque el resultado que obtiene no es un número, sino un vector, un espacio, un vector de estado, ¿no? Ujú. en todo caso, para pasar, vamos Y al... Brian lo tiene por ahí, ¿no puede mostrarnos? No lo tengo escrito en látex. Le podría presentar la siguiente clase si quieren látex. Ajá, o lo escribe a mano este rato, si lo tiene por ahí, es Ya lo escribo. una foto y nos muestra para quedar claro cómo quedaría. Ujú. Sí, no hace falta que esté en látex esto en el papel, y entonces solo toman una fotografía y ya. Ujú, En ujú. todo caso, le muestro el último ejercicio que hicimos la Ya, clase vamos con anterior, el último hasta mientras tanto, ¿sí? Ujú, que básicamente, bueno, el enunciado pedía que calculemos el conmutador sobre el estado, un estado singlete y un estado triplete. ujú. Entonces, bueno, lo primero que había que hacer es calcular el conmutador de sigma y tau. Entonces, bueno, sigma por tau da este operador. Ya, o sea, De esta, la matriz. ahí tenemos en la representación esta matricial, tenemos sigma punto tau, esto es sigma x punto x, perdón, sigma x por tau x más sigma y por tau y más la tercera matriz que es sigma z por tau z, ¿no es cierto? Ajá. Y ahí sumamos y nos da el sigma punto eh, tau en la representación matricial. eh, Ujú, o sea, bueno, como a la final los operadores, o sea, en cada espacio los operadores siguen siendo los mismos. Sigma tau va a ser igual a tau sigma, que es igual a lo que vimos en la clase. Y sabemos que el conmutador es cero, entonces si aplicamos el conmutador no podemos obtener ceros, ¿no? ujú. Entonces cambiamos a solo aplicar el operador sigma tau sobre el estado singlete. Entonces, bueno, el estado singlete es este estado de aquí. Y en la representación matricial es esta de acá, es así. Luego si le aplicamos, podemos distribuir, ¿no? Y vamos a Ujú. obtener que aquí sale un -1 del producto de esta matriz sobre este estado, este vector, y esta matriz sobre este vector. También obtenemos, aquí hay un cambio de signo igual menos, con este menos se hace positivo, y obtenemos que sigma tau sobre el estado singlete es más. Una pregunta, ¿no salía sigma punto tau sobre el singlete igual a -3 y el singlete? ¿No salía eso? ¿En clase hicimos eso? Sí, me parece que sí, pero creo que era porque El resultado correcto es ese, -3 el singlete. El singlete es un vector de estado del sigma punto tau con valor propio -3. Entonces ahí alguna cosa se nos fue. ya le voy a revisar con todo. Ujú, sí, porque hicimos en clase eso, entonces revísele, por favor. Ujú. Ya, serían esos ejercicios. Bien, entonces creo que está muy bien. No sé si hay alguna pregunta, Juan, tal vez, sobre estas soluciones que se han mostrado. No, no, profe. Ya, sí, ahí lo principal es saber cómo hacer estos productos tensoriales, ¿no es cierto? Para construir las matrices. Es lo que necesitamos entender bien, pero eso es bastante simple. Y no sé si logró Brian ponerlo ahí en el papel y tomar una foto para mostrarlos. Ya le muestro. Dame un minuto. Ya. Ujú. Sí, porque ahí quedó una inquietud, ¿no? En esto de la notación. El procedimiento es correcto, es decir, tiene este estado inicial, que es un estado compuesto, y tiene también el estado del objeto Q1, que está desarrollado en su base. Entonces lo que hay que hacer es el producto de los dos. Eso es lo que hay que hacer. Ujú. Pero hay que recordar que son dos espacios, ¿no? Un espacio, bueno, son tres espacios que tenemos ahí. El espacio de Q1,
Sí, en su base, el espacio de Q2 en su base y el espacio compuesto. Son 3 espacios con su base compuesta. Entonces quizás ahí está el problema. Entonces no puede multiplicar vectores de estado de diferentes espacios. Ese es el problema, Santiago. ¿Sí se observa? Sí, ahora se ve. Ujú. Ya, entonces tengo el estado chi que no me acordaba bien la notación del ejercicio, así que le puse de esta manera. O sea, ya Ujú, me da una representación de cierta base. ujú, Y me pide que mida la probabilidad de medir el estado lambda en la primera partícula, creo que era. ujú, Entonces, escribo lambda en función de la base antes dada. Y entonces, primero en el chi mido la probabilidad de medir en el primer estado de acá. Eso sería la sumatoria de todos de estos estados que tengan phi de k de este valor, o sea, el módulo al cuadrado sería realmente aquí. ujú. Y entonces finalmente esto sería la prueba de medir chica y como tengo aquí el psi de k, entonces igual entonces la probabilidad de onda sería la sumatoria de esta manera Ujú. y esa sería la respuesta. Mm, ¿Qué dicen los demás? ¿Eso es lo que obtuvo usted, Santiago? ¿Ese resultado? ¿Ese resultado obtuvo usted, Santiago? Mm, Bueno, no sé. No sé si Santiago está con nosotros, ¿no? Parece que no está Santiago con nosotros. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es entender que no puede multiplicar espacios, más bien vectores de estado que están en diferentes espacios, ¿sí? Entonces, lambda está en el espacio de la base esta de CK, y el estado inicial chi está en la base psi j, en la base compuesta. Entonces lo que hay que hacer es expresar este lambda del objeto Q1 en un espacio compuesto. Entonces el espacio compuesto lo puede hacer multiplicando la base psi k con, la identidad, ¿sí? Con la identidad. Entonces ahí podría ser que resulte mejor este desarrollo que está mostrando usted. Ujú. ¿Le parece, Brian? Podría añadir es que, por ejemplo, la probabilidad de medir el estado si j es el 6j cuadrado, claramente, o sea, al Sí. realizar la proyección. Ujú, Entonces la probabilidad de medir el K va a ser la probabilidad de medir todos estos estados tal de que el primero sea K. En esto tengo este paso y de ahí ya ujú. sería más fácil pasar de igual a este paso. Ya. Bueno, sí, podría ser, pero no me gusta mucho esta parte de la notación donde se multiplica vectores de estado de diferentes espacios. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a tratar de resolverlo y les pongo la solución, eh, quizás un poco más formal en el OneDrive, o les muestro en la siguiente clase, ¿sí?
Sí, esto es porque ya tenemos apenas 9 minutos y me gustaría ver lo que Juan tiene, ¿no? Entonces hagamos eso. Ujú. Dejamos este pendiente, este ejercicio para yo resolverlo y mostrarles a ustedes. Ujú. Entonces, no sé si Juan puede ayudarnos. Eso. Ujú. Ya. Eso, ahí se ve Entonces, mejor. Ujú. bueno, nos daban dos matrices A y B y nos pedía el primer ejercicio de realizar este producto tensorial de A cruz B. Entonces, como vimos en clase, simplemente es coger la componente, o sea, realizar el producto este tensorial, que es coger la componente de cada matriz A y multiplicar por toda la matriz B. Y bueno, el resultado es una matriz 4×4 con estos elementos. Ujú. Sí, bueno, ahí no hay ningún misterio. Solo es Ujú. el hecho de que usamos esta definición de cómo multiplicar tensorialmente las matrices, ¿ya? Sí, Ya. está bien. Entonces, el siguiente que nos tocó con el profe, es demostrar que los estados enlazados, tal como los estados de Bell, no pueden ser desenlazados por un cambio de Ujú, base. En otras palabras, que decir que el entrelazamiento se preserva en una base diferente. Entonces tenemos que los estados de Bell son los descritos por la notación psi y phi, como una combinación lineal de estos quets horizontal y vertical, como se presenta aquí. Y bueno, aquí simplemente le reescribo para que no me estorbe el denominador. ujú, Bueno, lo que para ver justamente que se preserve el entrelazamiento, entonces lo que decidí hacer es escribir los estados horizontal y vertical de polarización en una nueva base que sea combinación lineal de los anteriores, que se puede decir. O sea, que sea de combinación lineal de los dos tipos de polarizaciones, de tal manera que ujú. se tiene los coeficientes AI, BI, CI, DI. Ya, entonces, En la nueva teniendo base, ¿no aquí es la cierto? expresión, ajá, teniendo aquí la expresión de este raíz de 2 sí, más menos, reemplacé, o sea, los productos H new y BH, perdón, y hago el producto tensorial, justamente como se tiene aquí. Entonces tendríamos el que es horizontal con el que es vertical, expresados en la nueva base, más menos el que es vertical por el que es horizontal. Entonces, al realizar ese producto me quedan los siguientes componentes, que reordenándolos para expresarlos justamente en que todos, o sea, reordenando términos semejantes con los mismos que es de progresión horizontal, los mixtos y vertical, tenemos lo siguiente. De manera análoga, para el otro estado de Bell, y realizando justamente el mismo procedimiento, se tiene lo siguiente. Y reordenando términos. Entonces Ujú, se observa que estos estados son factorizables en esta base. Y bueno, aquí el siguiente paso que decidí hacer es justamente ver si se cumple que el producto interno de entre las coordenadas horizontal, vertical, tiene que ser igual o sea, ver si es que es igual a los productos cruzados, tanto para el un estado el psi más menos y el otro estado el phi más menos. Entonces lo que hago, o sea, es coger hago el producto punto de estos dos kets y ver si se mantiene la igualdad de manera análoga para el psi. Cojo aquí estos dos y hago el producto. Entonces, realizando esa expansión, llego a la siguiente identidad, se podría decir,
que tengo aquí los coeficientes A1 D1 menos C1 B1 por C2 B2 menos D2 A2 es igual a 0, o sea, como que una pregunta. Y para el otro caso, A1 D1 menos C1 B1 A2 D2 menos B2 C2 es igual a 0. Y lo cual, lo que aquí, o sea, me planteo, entonces debería ser una contradicción, dado que inicialmente asumimos que los coeficientes A y de I tienen que ser necesariamente distintos a los B y CI. Y de esta manera se concluye que no se puede destruir el entrelazamiento. Sí, en realidad está muy bien. Me gustó la demostración, se ha hecho correctamente. Se ve el cambio de base, se ve el hecho de que no se puede eliminar el entrelazamiento. Está muy bien, ¿sí? Entonces, pásele a limpio, por favor, y lo pone ahí en la carpeta del OneDrive. Ya. Y bueno, el siguiente ejercicio que me tocó era el de dos partículas idénticas, fermiones de spin medio, se mueven en una dirección bajo la influencia de un pozo potencial infinito. Y nos pide escribir la función de onda cuando el estado de spin es triplete y singlete. Entonces este ejercicio no le tenía hecho, pero se me ha perdido la hoja y no sé si podría presentar la siguiente clase, profe. Sí, sí, está bien. Entonces, determine, este ejercicio es parecido a lo que hicimos en el primer ejercicio al iniciar la clase, ¿no? Entonces ahí tiene que definir, ¿cómo decía? ¿Cuál era el enunciado? Si le quita un ratito, por favor, para yo compartir. Ya. Gracias. Entonces, el enunciado de este ejercicio era el siguiente. A ver, el enunciado, ya hicimos esto también. A ver, dice, sí, dos partículas idénticas se mueven bajo este de aquí, ¿verdad? El 6, sí. Entonces, este ejercicio es básicamente similar al ejercicio que estábamos resolviendo al inicio de esta clase, ¿sí? Tiene dos fermiones y lo que tiene que hacer es construir una función antisimétrica, una función para el sistema antisimétrico. Y esta función entonces va a tener una parte orbital simétrica y una parte de spin antisimétrica, para que sea antisimétrico. Entonces la única función de spin antisimétrica es la función singlete. Entonces estaríamos con la parte B. Y la otra opción es que la función orbital sea antisimétrica y la función de spin sea simétrica. Entonces la opción de que sea simétrica es el triplete. Entonces es el mismo ejercicio que estábamos haciendo al inicio de esta clase, que ya lo hicimos también planteándolo de otra manera en clase, en la clase anterior. Pero aquí, en lugar de que sea un potencial de armónico simple, es un pozo de potencial infinito, que igual conocemos las soluciones del pozo de potencial infinito. ¿Sí? Entonces este ejercicio no es para nada complejo. Entonces, sí, por favor, termine y nos muestra en la siguiente clase. Yo también puedo mostrar esta parte que quedó un poco sin terminar de lo que expusieron hace un momento Brian y Santiago. Esta probabilidad, ¿no? de pasar de un estado inicial de una base compuesta a un estado del objeto cuántico 1. Eso lo presentamos en la siguiente clase. Bien, entonces la parte del capítulo de partículas idénticas y de entrelazamiento cuántico estaría terminado. Y de aquí en adelante nos iríamos con la planificación que les voy dando cada semana y entre esas están las exposiciones que tienen que dar, la prueba que tienen que dar y yo ya voy al siguiente capítulo que sería el de las integrales de camino de Feynman, ¿no? De la formulación de Feynman. Así estamos organizados. Entonces ya en la próxima clase
Después de hacer lo que está planificado, empezamos ya con la formulación de Feynman. Yo les agradezco mucho por su presencia en esta clase, por el trabajo que han hecho. Pongan por favor en el OneDrive esas soluciones y nos vemos el día martes. Que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Hasta el martes, profe. Gracias. Hasta el martes. Hasta luego, Brian. Hasta luego.